Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 18 de noviembre del 2023. Bueno, ya ustedes saben que soy Adriana Bautista, su asesora en la Unidad Curricular de Procedimiento Penal a Menores. Buenos días, doctor Jesús, ¿cómo está? Buenos días, doctora. Muy bien, gracias. Me alegra. Buenos días, doctor Michael. Bueno, el día de hoy pues dijimos que íbamos a hablar un Buenos poco de días, lo que... profesora. Gracias, doctor. Vamos a hablar un poco de lo que es la jurisdicción, la competencia y, bueno, de manera breve hablar un poco de las fases en el procedimiento penal a menores. Con respecto a lo que es la jurisdicción, pues en sentido general es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia y es lo que denominamos actividad jurisdiccional. De allí que podamos afirmar pues que es la potestad, facultad o poder, inclusive autoridad de que se hayan revestido los jueces para administrar justicia y hacer cumplir en todo caso los juzgados. Jurisdicción pues viene de dos vocablos latinos que es juris y dictio. Juris derecho y dictio dicción. Dicción, la facultad de decir el derecho. ¿Quiénes tienen en todo caso pues la facultad de decir el derecho? Los jueces, los administradores de justicia, que es muy importante destacar y diferenciar en todo caso de lo que es la competencia, porque la jurisdicción es esa facultad del juez como tal de emitir el pronunciamiento, de dictar el derecho, ¿no? Si nos vamos al marco, a lo que es un ejemplo como tal, pudiéramos decir que, bueno, todos los jueces de la República Bolivariana de Venezuela tienen jurisdicción. Sin embargo, su actuación está limitada por la competencia. Ejemplo, un juez de la sección de responsabilidad penal de adolescentes, el juez de la República, tiene jurisdicción en todo el país. Sin embargo, su competencia se ciñe al ámbito especializado en este caso, que es sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Es juez en todo el país, pero su competencia y su facultad de decir el derecho, de emitir el derecho, está delimitado por competencia, en este caso, especializada en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Así lo señala, bueno, entre otros aspectos, pues bueno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 253, aproximadamente dice que la potestad de administrar justicia pues emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley. Igualmente, pues corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de competencia mediante los procedimientos que determinan las leyes y ejecutar y hacer ejecutar sus sentencias. En el Código Orgánico Procesal Penal, pues también indica en su artículo 2 que la potestad de administrar justicia penal emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de los leyes y corresponde efectivamente a los tribunales juzgar y ejecutar o hacer ejecutar los juzgados. Las características de la jurisdicción de manera general, pues bueno, en primer lugar es pública, la jurisdicción es ejercida por órganos del Estado porque solo este tiene la facultad de administrar justicia y lo persigue, pues bueno, con la aplicación de la ley para dirimir los conflictos o controversias con el objeto de que los particulares pues no hagan justicia por sí mismos. Es improrrogable, pues en materia penal también la regla es que la jurisdicción es improrrogable o inaplazable de modo absoluto, lo que significa que las partes pues no pueden prorrogar o retrasar o inclusive pues bueno retardar la justicia, ¿no? Extendiendo la potestad de un juez a los límites que le concierne a su actuación netamente jurisdiccional. Por eso, o sea, en el ámbito de inclusive del derecho punitivo, bueno, la mayoría de las cosas son de acción pública y por eso pues tampoco es no se puede relajar por las partes, más aún inclusive los lapsos procesales y ciertas instituciones que son inclusive de oficio, al ser de oficio, son actuaciones propiamente de su labor netamente jurisdiccional del juez, del que tiene la facultad de administrar justicia, que en este caso son los operadores de justicia.
Es indelegable porque los jueces pues están investidos de potestad para ejercer la función jurisdiccional. Por consiguiente, cuando en un juicio concreto tienen jurisdicción y competencia, no pueden apartarse de ese conocimiento de la causa delegándolo a otros jueces. Un juez del momento que conoce pues un expediente, una causa, pues necesariamente la conoce del inicio al fin, a menos que, bueno, existan causales de inhibición o recusación, otros aspectos netamente internos que, bueno, radiquen el expediente. Sin embargo, es indelegable, o sea, desde el momento que el juez está asignado en su tribunal, pues lógicamente por distribución le van llegando pues las causas, y más en el ámbito penal y en el ámbito del sistema de responsabilidad constituida o sea, su estructura por un juez de control. No, en este caso hay tres jueces de control en el estado Táchira, un juez de juicio, un juez de ejecución, hay una corte pues superior accidental que conoce de las resoluciones que se recurren en primera instancia, pero es una corte superior accidental porque pues no está constituida de manera permanente, sino se estructura o se constituye una vez pues exista algún tipo de resolución que se haya recurrido en primera instancia. Hay otros estados como Nueva Esparta que efectivamente sí hay cortes superiores en materia de responsabilidad penal y en unos lugares del Distrito Federal que efectivamente está constituida esa corte de manera permanente. Pero pues bueno, en el estado Táchira no, por razones pues también que son muy pocas las resoluciones, a Dios gracias, que pues se recurren en ese ámbito, ¿no? En cuanto a la jurisdicción ordinaria y especial, pues hay que también delimitar que tenemos la jurisdicción ordinaria que comprende en todo caso la parte penal ordinaria, la parte de adultos, y la jurisdicción especializada en este caso, pues el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Sin embargo, existen otras jurisdicciones especializadas como en la ley o lo que está dirigida a violencia de género y la jurisdicción militar, entre otras, ¿no? Pero en este ámbito, pues vamos a distinguir netamente jurisdicción ordinaria, penal adultos y jurisdicción especializada, responsabilidad penal de adolescentes. Esto pues va en concordancia, en sintonía, lo que dispone pues la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 60 y 61, que habla pues de que cómo están constituidos inclusive pues los tribunales. Sin embargo, pues nuestra forma de dirimir o establecer más ese ámbito de aplicación es en la norma objetiva penal, el Código Orgánico Procesal Penal, que en su artículo pues 55 me habla de que la jurisdicción es penal, es especial o es ordinaria, según los términos establecidos pues en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La jurisdicción penal ordinaria es la que rige como regla general en todos los procesos penales y como excepción, pues la jurisdicción especial, conocida como extraordinaria o privilegiada, ¿no? Que es la ejercida con limitación a asuntos determinados respecto a personas determinadas sujetas pues a tribunales especializados. En este caso, pues vuelvo y repito, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes cuya jurisdicción es especializada, cuya estructura está en una sección como tal, como lo indica inclusive la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la sección penal de adolescentes. Y en el estado Táchira conformada pues por tres tribunales de control, uno de juicio y uno de ejecución y su corte superior establecida de manera pues accidental. Ahora bien, en lo que respecta a la competencia, pues se rige igual como en el ámbito ordinario por el territorio, por la materia. La competencia pues es esa medida o porción de la jurisdicción que tiene asignada al juez relativa a resolver y decidir pues un asunto sometido a su consideración, y es lo que constituye la capacidad o la llamada capacidad objetiva del juez. Las clases de competencia por razón del territorio, pues la regla general de competencia territorial de los tribunales está establecida en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal. La excepción, pues, a esta regla viene dada en los casos de erradicación, de lo que hablé, pues, unos minutos antes, o el traslado de un juicio de un tribunal a otro de igual categoría, pero pues fuera del Estado como tal que conoció de primera mano, sino no por razones diferentes o depende del contexto, pues se radica la causa en otro tribunal de la misma categoría.
Igualmente, pues bueno, por razones de materia, se determina por la entidad cualitativa y cuantitativa del hecho que se ventila, consagrada, pues los invito a que repasen, no me voy a detener mucho en esto, porque pues me debo enfocar más en lo que es el procedimiento penal a menores, en los artículos 65 en adelante, 65, 66, 67, 68, que habla de la unidad del proceso, de los delitos conexos, inclusive de competencia por razones de prevención. ¿Quién conoce primero? O sea, cuál es el tribunal que en todo caso ejerció o resolvió la primera actuación dentro del expediente, y por razones de prevención en el momento que exista conflictos de competencia, pues ese tribunal que resolvió alguna actuación dentro de ese expediente, pues es el que va a conocer. Todo eso pues está regulado igual del 65 en adelante. La competencia por conexión en el artículo 73, la de los delitos conexos, que entre como medios para perpetrar otros, los perpetrados para procurar la impunidad del otro delito, que son cuando existe diversidad de delitos o concurso ideal y real de delitos. Todo eso pues se regula conforme a las normas del Código Orgánico Procesal por las llamadas normas de remisión o de aplicación supletoria de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, establecida en el artículo 537 de la LONDA, que me indica que todo lo que no esté regulado dentro de la ley especial, pues lógicamente vamos a hacer uso de otras leyes. En este caso particular y más aún, pues del Código Orgánico Procesal Penal. Los modos de dirimir la competencia en caso de conflictos, si igual se resuelve conforme a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal. Y bueno, pues la resolución del conflicto, al igual que lo que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, a las 24 horas de verse o de establecerse esa conflicto como tal, pues debe el tribunal en todo caso resolver el conflicto. Eso de manera general en cuanto a la jurisdicción y la competencia, que son las mismas instituciones, las mismas conceptualizaciones para ambas jurisdicciones. Sin embargo, pues lo que cambia en todo caso es que el sistema o la sección penal de adolescentes pues tiene sus propios jueces, sus propios tribunales de control de juicio de ejecución, que las fases van a seguir siendo las mismas. Sin embargo, pues las instituciones internas en cuanto a lo que es sanción, lapsos inclusive, pues van regidos conforme a la ley orgánica para la protección del niño, niña, adolescente. En cuanto a los sujetos procesales, que es otra parte del programa académico, bueno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 105 del Código Orgánico Procesal Penal, pues dispone y que también es aplicable al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que las partes pues deben litigar de buena fe, estimando como parte a aquel que ejerce o quien ejerce una acción en el proceso penal. La acción, pues bueno, va desde las pretensiones hasta cualquier solicitud que se interponga al tribunal, y estos sujetos procesales, pues específicamente y más en justicia penal de adolescentes, los sujetos procesales son los siguientes: el tribunal. Lógicamente, el tribunal se puede considerar pues como un órgano pluripersonal, en todo caso el Estado encargado de administrar justicia, erigiéndose los jueces como garantes que las partes actuarán de buena fe. El artículo 665 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes dispone que es la jurisdicción especializada de adolescentes y que corresponde en todo caso a la sección de adolescentes de los tribunales penales ordinarios y de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de asuntos sometidos a su decisión conforme a lo establecido en este título o a las leyes de la organización o estructurales internas. ¿Qué es lo que determina en todo caso que cuando un adolescente puede ser arropado por el sistema de responsabilidad penal de adolescentes? La edad. El ámbito de aplicación principalmente para que exista el procedimiento penal a menores, como indica la unidad curricular o como se titula la unidad curricular, pues es la edad. Si un adolescente cometió un hecho delictivo estando en los 14 años o dentro de los 14 años y menor de 18 años, pues puede ser declarado responsablemente de sus actos, pero es tutelados, arropados, todo su proceso penal como tal
es por jurisdicción especializada. Ese es el ámbito de aplicación de la ley. Si el adolescente tiene menos de 14 años, pues es considerado no imputable, es inimputable. Se le aplicarían medidas de protección por el Consejo de Protección, pero estas medidas pues no son coercitivas, no son coactivas, sino son medidas que van a regular el comportamiento del adolescente con el fin que éste pues entienda que cometió un hecho delictivo grave, que pues tiene que internalizar ese comportamiento en todo caso antijurídico porque es contrario a la ley, que constituyó delito, pero sin embargo, al no existir uno de los elementos del delito, que es la imputabilidad, pues lógicamente no puede ser declarado responsable de sus actos. Entonces se le aplicarían medidas de protección por el Consejo de Protección. Ya si el adolescente está dentro del rango de los 14 y menos de 18, pues lógicamente ahí sí interviene la jurisdicción especializada, la sección penal de adolescentes y su procedimiento penal, pues va a ser por esa jurisdicción especializada. Eso es lo primero y lo primordial que hay que verificar si cuando un adolescente comete un hecho delictivo, si está en el ámbito de aplicación y si es imputable o si es inimputable por razones de edad. Lógicamente que hay inimputabilidad por razones de enajenación mental o patologías psiquiátricas, pero lógicamente eso también se ve en el transcurso del proceso penal de adolescentes, que es muy parecido en adultos, para verificar trastornos psicológicos o psiquiátricos y son formas de atenuación de la sanción o eximentes de responsabilidad penal en todo caso, que también aplica lo que es la llamada teoría del delito en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. ¿Y qué es la llamada teoría del delito? Pues la codificación o la agrupación de todos los elementos del delito. Recuerden que el delito es un acto antijurídico culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre. Entonces debe existir acción, debe existir tipicidad, debe existir antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y pues lógicamente para que se genere la punibilidad, en este caso pues la sanción, ¿no? Eso en cuanto pues a lo que es la Constitución, igualmente en el artículo 666 establece propiamente lo que es la constitución de la sección de adolescentes del Tribunal Penal, 666 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y me indica que el juez o la jueza en la fase de investigación o fase intermedia se denominará juez o jueza de control, igual que en jurisdicción ordinaria. Fase preparatoria de investigación y fase intermedia es conocida por un juez o un tribunal de control. Si la investigación se lleva a cabo en un lugar donde no se funciona este tribunal, pues así asumirá el juez o jueza de municipio. Sin embargo, pues los casos son muy pocos, casi todo pues se traslada a donde está constituida la sección penal de adolescentes. La fase de juzgamiento estará a cargo de un juez o jueza de juicio. El control de cumplimiento de las medidas está a cargo de un juez o jueza de ejecución y en cada circunscripción judicial pues estará una corte superior constituida también por una o más salas de apelación integradas por 3 jueces. Igual como se constituye la corte de apelaciones en jurisdicción ordinaria constituida pues por un tribunal colegiado de 3 jueces, igual es la Corte Superior de Adolescentes constituida pues por 3 jueces, un tribunal colegiado. El artículo 667 pues también prevé el recurso de casación y pues determina que la sala penal con sus magistrados son los que también se constituyen para conocer en todo caso sentencias, resoluciones de la Corte Superior que han sido casadas y la sala de casación penal se constituye también como corte para resolver pues estos recursos de casación. El Ministerio Público también, bueno, y es el doctor Huérfano que está dentro de el rama del Ministerio Público, pues también tiene sus fiscales especializados en materia de responsabilidad penal, pues lógicamente el Ministerio Público es un organismo público al que se le atribuye la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las potestades de dirección de investigación, de los hechos que revisten, en este caso pues carácter penal o hechos punibles, ¿no? De protección a las víctimas y testigos y pues es el titular de la acción penal. Sin embargo, pues el Ministerio Público no debe perder de vista que tiene dualidad de funciones. Cuando yo hablo de dualidad de funciones es que es acusador, lógicamente,
Esa es la parte primordial del Ministerio Público, Jimena, además en el ámbito penal, pues el titular de la acción penal, pero también debe ser parte de buena fe. Si en el transcurso del proceso del Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público observa que pueden existir o que existen elementos más a favor del, en este caso, adolescente imputado, pues bueno, su actuación debe ser de buena fe y pues pedir un sobreseimiento, pedir el archivo fiscal o pedir un sobreseimiento provisional, que es una figura procesal solamente dirigida para adolescentes. O sea, esa dualidad de funciones es muy importante que siempre el Ministerio Público pues la tenga clara. No solo es acusador, sino también debe actuar de buena fe. De esta forma, pues el artículo 648 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Adolescentes dispone que le corresponde al Ministerio Público especializado de forma exclusiva el ejercicio de la acción pública para exigir la responsabilidad de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. A tal efecto, pues efectivamente dispone de fiscales especializados. Asimismo, pues también el artículo 649 de la ley especial establece el principio de oficialidad y oportunidad. Por ello, el Ministerio Público especializado debe investigar las sospechas fundadas de perpetración de hechos punibles con participación de los adolescentes para ejercer, pues efectivamente, la acción penal pública sobre los criterios de oportunidad, pues previstos también en la misma ley. Igualmente, pues establece las funciones del Ministerio Público en el ámbito de responsabilidad penal de adolescentes y están contenidas en el artículo 650. Entre ellas, pues velar por el cumplimiento de sus disposiciones, investigar los hechos punibles con participación de los y los adolescentes, ejercer la acción, salvo los casos previstos de excepciones, solicitar y aportar pruebas y participar en su producción, solicitar en todo caso la casación, modificación o sustitución pues, de las medidas cautelares o sanciones decretadas, interponer los recursos, vigilar el cumplimiento de las funciones de la policía de investigación en todo caso, que también pues, debe estar con conocimiento en lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes y verificar que pues, bueno, los procedimientos penales de adolescentes y la forma de actuación policial difiere netamente de la jurisdicción ordinaria y que pues lógicamente tiene que ser garante de los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. Los órganos de policía de investigaciones, pues como ustedes lo saben, son cuerpos o aquellos cuerpos policiales que poseen la obligación de preservar todas las evidencias cuando haya ocurrido un hecho ilícito. En materia de justicia penal juvenil, se encuentra consagrada en el artículo 651 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y pues indica que para el descubrimiento y verificación de los hechos punibles y sus presuntos responsables, el Ministerio Público contará con el auxilio de la Policía de Investigación, cuyos integrantes deben estar especialmente capacitados para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal. Dentro de la estructura del órgano de policía de investigación, pues funcionará una delegación especializada para trabajar con los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. Este cuerpo de investigación como tal, pues deberá contar también con los espacios físicos y servicios de servicios para diferenciar los adultos de los adolescentes. En todo caso, también una de las instituciones o de las garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal es que ellos deben estar desde el momento de su aprehensión separados de los adultos. Por eso deben existir dentro de los órganos de policía de investigación, llámese policía municipal, policía estatal, cuerpo de investigaciones, cualquier órgano de seguridad del Estado que pueda aprender a un adolescente, espacios físicos dirigidos solamente a los adolescentes o donde exista la determinación de esa separación entre adultos y adolescentes y no exista pues la unión desde el momento que están aprendidos, ¿no? Igualmente, pues es obligación de que las universidades en este caso pues incluyan como lo están haciendo y como lo han hecho, pues materias dirigidas a formar a los órganos de seguridad del Estado y a todos aquellos pues que tengan que ver con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. En cuanto al imputado, pues igual que a jurisdicción ordinaria, se puede considerar como imputado que es una persona que se le indiga un acto penal.
en virtud de los hechos provenientes ¿de qué? De una investigación, lógicamente, o como consecuencia de una aprehensión en flagrancia. Recuerde que constitucionalmente tenemos dos formas de aprehensión. Una es la flagrancia y la otra es por investigación. Entonces, lógicamente que un imputado, pues, o se llama imputado siempre y cuando reúna esas dos formas, o que esté investigado por la presunta comisión de un hecho punible o que haya sido aprehendido, inclusive pues también por la presunta comisión de un hecho punible. Esa es pues la forma de establecer cuándo un adolescente o una adolescente es imputado. El artículo 654 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes pues se les señala los derechos, así como también se les señalan en el Código Orgánico Procesal Penal a los adultos sus derechos. Todo adolescente señalado o señalado como presunto autor o autora partícipe de un hecho punible tiene derecho desde el primer acto del procedimiento ¿a qué? A que se le informe de manera específica y clara sobre los hechos que se le investigan y se le imputan y la autoridad en todo caso responsable de la investigación. Comunicarse en privado con sus padres, representantes o responsables, con un abogado o abogada de confianza o persona de confianza para informar sobre su detención. Ser asistido también por un defensor o defensora nombrado o nombrado por él o por sus padres o por sus responsables, o si no tiene pues los medios económicos para sufragar los gastos de un defensor privado, pues también el Estado le asigna un defensor o defensora pública. Ser asistido o asistida gratuitamente por un intérprete en los casos que lo requieran, solicitar al Ministerio Público la práctica de las diligencias de investigación, que esto también pues igual que jurisdicción ordinaria, presentarse directamente ante el juez o jueza con la finalidad de rendir declaración, solicitar que se active la investigación y conocer en todo caso también de su contenido, no ser obligado ni obligada a declarar, esto conforme pues también a la garantía constitucional, el llamado precepto constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no ser juzgado en ausencia. En materia de responsabilidad penal, pues tampoco tenemos juzgamiento en ausencia. Otro de los sujetos procesales, pues es el defensor, que es la persona o personas que guarda, protege, intercede, sostiene una posición sobre algo. En este caso, pues es el que va a defender, va a establecer todos aquellos elementos que puedan exculpar la responsabilidad penal del adolescente. El defensor en materia de adolescentes, pues también es especializado, que puede ser público, y bueno, el privado, pues debe tener conocimiento en lo que es la justicia penal juvenil, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Es muy importante que los abogados, pues más los privados, comprendan que el sistema es totalmente diferente y que tiene sus instituciones propias. A veces cuando yo estuve de juez, pues me daba hasta tristeza observar cómo colegas pues llegaban a las audiencias y sostenían alegatos conforme a jurisdicción ordinaria. Lógicamente, pues tenía que ser garante yo como juez en ese momento del justiciable y suspender la audiencia y muy diplomáticamente, pues que el abogado se empapara más de lo que es el sistema de responsabilidad penal, pues para que ejerciera la defensa debida. Esto con ocasión a pretensiones inclusive de solicitar beneficios procesales en fase de ejecución, cuando en materia de responsabilidad penal de adolescentes no podemos hablar de beneficios procesales, no podemos hablar de que se aplique dosimetría penal, inclusive en fase de control en el momento de admisión de los hechos, en fase de juicio, porque la dosimetría penal es para penas, lógicamente, y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes tiene su propio catálogo de sanciones y su forma de imponer las sanciones de acuerdo a los delitos, si estos delitos son graves o son de los considerados menos graves que están contenidos en la propia ley y que pues eso lo veremos de manera general en la próxima clase. Igualmente, pues el artículo 657 al 659 determina lo que es el derecho a la defensa, entre ellos, pues la constitución de la defensa, como ya le indiqué, de una vez asignado el defensor privado, la defensora privada, o el defensor público, la defensora pública, manifestará su aceptación, que es un requisito también formal
En todo caso, su aceptación sin más formalidades, solamente que acepta la defensa. El imputado podrá nombrar hasta tres defensores o defensoras quienes ejercerán sus funciones conjuntas separadamente. Defensores o defensoras privadas, ¿no? Defensores públicos siempre es uno solo. El Estado le asigna un defensor público. Sin embargo, por el principio de la unidad de la defensa pública, pues lógicamente, si un defensor, ese defensor público que en un primer momento aceptó el conocimiento de la causa por razones, bueno, no sé, de personales o demás, o porque está en otra audiencia, no puede atender al adolescente en ese momento, pues por el principio de la unidad de la defensa pública, pues ejerce en ese momento como temporalmente otro defensor público la causa o revisar la causa o estar en el juicio o en la audiencia. Eso no le afecta, ¿no? Pero en cuanto a defensores privados, pues sí solamente son tres. También pues está la víctima, que es la persona natural o jurídica que sufre ese daño o perjuicio que es provocado por una acción o omisión, ya sea por culpa de la otra persona o por fuerza mayor, considerándose pues la víctima también como ese sujeto procesal, ya que es el sujeto pasivo de la actuación procesal o del ámbito delictivo. Recuerden que en el momento que se comete un hecho delictivo, pues el primer ejecutante es el victimario o el sujeto activo y el que recae la acción, pues el sujeto pasivo, en este caso, pues la víctima. El artículo 660 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, pues establece que uno de los objetivos principales para la víctima es la protección y reparación del hecho punible que constituye pues, uno de los objetivos del proceso penal de adolescente. Igualmente, pues define lo que es la víctima en el artículo 661 y entre ellas pues al directamente ofendido por el hecho punible, al o la cónyuge o la persona con quien haga vida marital, al hijo, hija, padre o madre adoptivo, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad y al heredero o heredera en los delitos cuyo resultado pues sea la muerte del ofendido o ofendida o su incapacidad, a los socios, socias o asociados o integrantes respecto de los delitos que afecten a la persona jurídica, a las asociaciones, fundaciones y otros legalmente constituidos en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos siempre que el objeto de la agrupación se vincule pues directamente con esos intereses. Y el artículo 662 pues también me establece algunos derechos de la víctima, entre ellos pues intervenir en el proceso conforme a lo previsto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, ser informado o informada de los resultados del proceso, solicitar protección, adherirse a la acusación fiscal, que eso pues también es en materia de adultos una institución, o sea, igual en materia de adolescentes procede querellarse, inclusive pues también es una forma en que la víctima en el ámbito de responsabilidad penal puede estar pendiente de la causa, adherirse a la acusación, ejercer las acciones civiles derivadas pues también de ese hecho punible, ser oído o oída por el fiscal o la fiscal del Ministerio Público antes de que éste solicite la suspensión del proceso o a prueba o de sobrecimiento, pues lógicamente la víctima tiene que estar informada de todo lo que es el proceso penal y bueno, ejercer los recursos si considera que no está de acuerdo con algunas resoluciones emitidas por el tribunal competente. También, pues bueno, dispone de la asistencia especial que en todo caso, pues a través del equipo multidisciplinario, la sesión penal del de adolescente, si la víctima o persona ofendida pues necesita algún tipo de apoyo psicológico, psiquiátrico, de orden social, pues esa asistencia está debidamente amparada y establecida dentro de ese equipo multidisciplinario. Y si pues el equipo multidisciplinario no puede o no, el juez o las partes consideran que no debe ser el equipo multidisciplinario, pues se recurren a otros especialistas externos para ser atendida o que tenga asistencia especial. Y algo muy importante, y se me está acabando el tiempo, que también pues la ley considera como sujetos procesales a los padres, madres, representantes y responsables de los niños, niñas, adolescentes, en este caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Eso está en el artículo 655 y me indica que los padres, madres o
responsables del adolescente pueden intervenir en el procedimiento como coadyuvantes de la defensa. Esto no obsta para que rindan declaración si fueran testigos del hecho. Esto es un caso, pues son particular o aspectos particulares del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, donde los padres pues intervienen un poco más en el proceso, lógicamente sin menoscabar la actuación en materia de juicio. Ellos pueden entrar en el desarrollo del juicio si el juez lógicamente lo permite y lo autoriza. A pesar de que ellos son coadyuvantes de la defensa, como lo indica el artículo 655, pues también por razones de reserva, muchas veces pues se evita que entren los padres y madres o representantes o responsables de los adolescentes a las audiencias de juicio, pues porque lógicamente hay emociones, hay aspectos subjetivos que no se pueden controlar muchas veces allí por parte de esos padres o representantes o de los intereses opuestos incluso de la víctima, y es preferible en todo caso pues mantener esa reserva. Bueno, me quedan 3 minutos. La próxima clase pues vamos a hablar ya de las fases de manera general, porque pues el tiempo son 40 minutos y prácticamente son muchos aspectos a tratar y poco tiempo para yo decir, o sea, quisiera decirles todo lo que tengo en mi pensamiento y en mi mente, pero tengo que adecuarme un poco a lo que es el programa académico. Pero los invito pues a ustedes a que profundicen lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Si tienen alguna duda en el momento que estén estudiando, se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp o por el aula virtual y yo con gusto los orientaré y bueno, les indicaré los pasos a seguir. El sistema es muy bonito, es muy parecido a jurisdicción ordinaria, lógicamente va comprendido como tal y eso es muy importante que también ustedes lo tengan en sus mentes, que está desde el 526 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes en adelante. Ese es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes contenido en una misma ley. ¿Cuál ley? La Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que abarca dos sistemas. El sistema rector de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que pudiéramos decir que es el ámbito civil, y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es el ámbito penal, cuyo articulado del 1 al 93 aproximadamente habla de los principios, derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes, que lógicamente van en relación con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pero que propiamente el sistema como tal es desde el 526 en adelante y que existen normas supletorias y en este caso en particular la norma adjetiva penal por excelencia venezolana, el Código Orgánico Procesal Penal, que es aplicable en las disposiciones no previstas en la ley especial, en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Alguna pregunta? No, profesora, en primer lugar, pues darle las gracias por tan valiosa información y que esta materia es tan extensa y usted hace todo lo posible de utilizar una técnica para poder hacernos llegar toda la información y fortalecer nuestros conocimientos. De verdad que muchísimas gracias. Profesora, una pregunta. ¿En cuántas clases se divide esta materia? ¿O cuántas clases usted? 3. En 3 nada más. 3. Ya hoy es la segunda. Sí. Y la 3. próxima, la última, ¿cuándo es, profe? En 15 días. O sea, de este sábado que viene en 8. Sí, señor. Ajá. Exactamente. Es el 2 de diciembre. Perfecto. Y El 2 de concluimos ahí. diciembre. Bueno, Y profe, concluimos otra y cosa. concluye la unidad curricular. Ujú. Perfecto. El día de hoy es la segunda actividad, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Hoy es la segunda actividad y es exactamente. Y el 2 de diciembre concluye la última, que es la exposición. Concluye la última. Exacto. Profesora, Sin embargo, ustedes tienen posibilidad como tal hasta el 4 o 5 de diciembre de ingresar las actividades. O sea, hoy hay una para entregar, pero el aula como tal está disponible hasta el 2 de diciembre, sí. Pero si ustedes desean una extensión, pues me lo harían saber y yo le podría extender hasta el 4, máximo 5 de diciembre.